Hoy está con nosotros Alejandro Carbajo, misionero claretiano en Murmansk. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, buen día a todos. Muy bien, aquí estamos bien. Aunque esta mañana ha Eh, nevado, ha pero bien. nevado, Ha nevado esta pero, mañana, sí. pero no están en primavera Está, ya. lo llaman primavera, pero Rusia es muy grande. Nosotros estamos muy al norte de Rusia y lindando con el círculo polar, y a 12 de mayo ha vuelto a nevar esta mañanita. Eh, ¿Dónde queda Murmansk? ¿Qué es Murmansk? Murmansk es una ciudad que la comenzó a fundar Nicolás, el zar Nicolás II, y la terminaron de fundar los bolcheviques después de la revolución. Es una ciudad que tiene 100 años, pensada sobre todo para los trabajadores del puerto. Aquí llega la corriente del Golfo y el puerto está abierto todo el año, no se hiela, con lo cual alrededor del puerto comenzaron a llegar personas que trabajaban allí, y gracias a eso la ciudad comenzó a tener un poquito de esplendor. Estamos, para que se hagan idea, estamos eh, cerca del Círculo Polar Ártico, rozando Noruega y rozando Finlandia. Noruega nos queda 200 kilómetros y la frontera finlandesa a un poquito más. Ahora, para que yo entienda, el agua, la corriente del Golfo permite que, aunque haya mucho frío, porque las temperaturas deben ser muy frías en Murmansk, permite que la navegación sea todo el año, porque yo sé que más al El puerto sur, está, no, uh-huh, sí, esa el corriente puerto del está abierto. Golfo, sí, Uh-huh. está abierto todo el año. Eso es, sí. Eh, 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 es, es sobre el mar Blanco, sobre, ¿qué, el cómo se mar llama de el mar? Barents, el mar de El, Barents, el mar de Barents. Barents, Uh-huh. bien. Y fundamentalmente es una ciudad portuaria donde ingresan o se exportan productos, es así, vía marítima. Sí, y mucho del bacalao, por ejemplo, que se consume en España, una de las grandes firmas españolas lo compraba aquí. De hecho, algunos de los representantes de esta empresa en Murmansk venían a la iglesia los domingos a misa, alguno católico había incluso. Sí, Sí, sí. y todo lo que está alrededor de la pesca, ¿no? Pues lo que son los servicios, las empresas de conservación de pescado, todo eso, sí. O sea, Murmansk es una ciudad nueva dentro de todo Sí, lo que para Rusia 100 años es poco tiempo. sí, La sí. empezó Nicolás II, el último zar. Eso es. Y murió antes de construirla del todo, y ya Sí. luego los bolcheviques la terminaron de construir. Hemos celebrado los 100 años hace año y medio, 2 años, sí. Bien, y sin embargo la vida debe ser, supongo yo, bastante dura, me refiero a las temperaturas y a la falta de sol, ¿no? Supongo, no sé. Aquí como estamos tan al norte, Sí, tenemos día polar y noche polar. O sea, ahora bien. mismo estamos yendo hacia las 24 horas de luz. Hoy, si no me equivoco, tenemos como unas 21 horas de luz, o sea, prácticamente no hay noche. Y en invierno es al revés, en invierno a las 2 de la tarde ya es de noche y no amanece hasta las 10, 11 de la mañana. ¿Y qué temperaturas se registran en invierno? En invierno, este invierno ha sido suave, no hemos bajado de 25 grados bajo cero. Suave. En torno a los 20, 25 en invierno, en verano 18, 20 grados. Cuando hay más de 20 grados en Murmansk, dado que es una ciudad que está rodeada de mar, hay mucha humedad y se vuelve el aire bastante pesado. Sería como un ambiente un poco tropical, digamos. Mucha humedad en el ambiente. Sí, Se sí. quejan, cuando pasa de 20 grados se me quejan las abuelitas de que es difícil respirar. Y yo que estoy aquí con 18 grados en junio, cuando en España, yo soy español, tienen ya 35, 37, digo, ay madre, Dios, ay bendito, lo que hay que aguantar. Ahora, Pero bueno, un español acostumbrado a- al clima tan hermoso y tan templado de España, el estar en Murmansk es un cambio importante a nivel, me refiero, no sé, hay quienes aguantan más, quienes aguantan menos.
En tu caso, ¿sufrís mucho la ausencia del sol o el frío tan intenso o no te importa mucho? Se acostumbra uno a todo, Eugenio, se acostumbra uno a todo. Claro que lo echo de menos cuando comienzan los primeros rayos de sol, voy por la calle como las lagartijas buscando ese rayo de sol, pero somos misioneros, entonces estamos aquí por Claro, la gente, no porque nos guste la ciudad. Si tuviera que elegir una ciudad para vivir por su belleza, pues probablemente, ahora que no me escuchan los murmanchanos, no elegiría Murmansk. Pero estamos aquí por la gente, no estamos aquí por un llamado propio, sino por una petición del obispo, del arzobispo de Moscú. Entonces, claro. ¿es duro? Sí, pero dicen los rusos que no es que haga frío, es que estás mal abrigado. Y es verdad. Si tienes frío, es cuestión de abrigarse mejor, con ponerte unos guantes más gordos o ponerte un abrigo un poco más grueso. Y ya está, la gente con 30 grados bajo cero, la gente sale a la calle a comprar pan, las abuelitas vienen a misa los domingos, aunque esté oscuro y estén las aceras heladas, con lo cual me parece a mí que quejarme es casi, no sé si pecado mortal, pero por lo menos venial, sí. Genial. O una Digo, imperfección, diría yo. sí, una pequeña falta, sí, Una leve. pequeña falta. Bueno, después hablarás con tu director espiritual sobre la materia para que no tengas ese tipo de defectos. Sí, 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 tendré que hablar con mi acompañante, sí. Pero, ¿hace cuánto que estás en Rusia? A Rusia llegué 5 días después de los atentados del 11S. Llegué el 16 de septiembre de 2001. Sí, Viajar entonces era muy seguro. Tuvimos que cambiar los planes de vuelo porque después del 11S, los atentados de Nueva York, cambiaron radicalmente las medidas de seguridad. claro. Tuvimos que recoger la maleta en Londres, tuvimos que hacer noche en Londres. Lo que iba a ser un vuelo directo Madrid-Londres, Londres-San Petersburgo, porque yo comencé a vivir en San Petersburgo, Sí, se sí. convirtió en un viaje muchísimo más largo, de casi 26 horas, con noche en Londres, porque las medidas de seguridad no permitían llegar a Londres y enlazar con el siguiente vuelo. Así que fue una llegada un poco accidentada. Llegué, ya digo, recién ordenado. Me ordenaron en marzo de 2001 como sacerdote y en Claro. septiembre de ese mismo año llegué a Rusia ya. Así Ahora, que sí, sí, sí. Ahora ustedes se llaman claretianos, ¿por qué? somos hijos de San Antonio María Claret. Claret fue Sí. un catalán que vivió en el siglo XIX en España, en una Ujú. época en la que eran tiempos difíciles para la Iglesia. Ocurrió la desamortización de Mendizábal y se cerraron los conventos, se cerraron los seminarios, se cerraron muchos lugares de culto. Y había sacerdotes sin mucha formación centrados en alguna localidad. Y el padre Clare, que tenía un espíritu para todo el mundo, después de ser ordenado sacerdote, sintió que necesitaba llevar ese mensaje de Jesús por todo el mundo. Y con 5 compañeros, en 1849, fundó la Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María, o misioneros claretianos. Y esos 5, de 1849, se han llegado hasta Rusia, hasta el Círculo Polar Ártico. Padre Claret quería que llegáramos a los 5 continentes. Hay un obispo claretiano muy al sur de Argentina y yo estoy al norte, o sea que estamos, por lo menos en norte y sur, hemos cumplido el sueño de nuestro Santo Padre fundador. Por eso somos Ahora, hijos de Claret. sí, Somos ahora claretianos. para entender, ¿qué es la desamortización? ¿Qué es esa desamortización? La ¿Qué fue? desamortización de Mendizábal De fue Mendizábal, la... sí. Juan Álvarez Mendizábal fue un político español, un ministro español, Sí. que decidió, en una época en que el Secularizar, ¿qué liberalismo es? era muy fuerte, expropiar todos los bienes de la Iglesia. Ah, que como la masonería, aparte, era masón. Pues no tengo el dato, pero seguramente estaría todo relacionado. Con lo cual, Sí, sí. se robaron, porque no hubo compensación, muchos lugares de culto, muchas imágenes Ujú. sagradas, y a los seminarios no se les permitía, y a las congregaciones religiosas no se les permitía admitir nuevos miembros, con lo cual Ah, iban muriendo de viejitos, claro. Y en esa época
en mediados del siglo XIX en España fue cuando el padre Claret comenzó su labor como sacerdote y vio la necesidad, la gente tenía sed de la palabra de Dios, pero no había predicadores, y él empezó poquito a poco en la zona de Cataluña donde él tenía su parroquia a misionar, a hablar por los pueblos a pie. Y ya cuando vio que la tarea era muy grande para él, intentó ser jesuita en Roma. Quería ir a apuntarse a Propaganda Fide, pero no estaba la persona encargada de recibirle, habló con un jesuita y probó en el noviciado de los jesuitas. Pero un problema de salud, que él interpretó después como una señal de Dios, le hizo volver a España. Y de vuelta a España, en Cataluña, seguía ese deseo de ser misionero, y viendo que la tarea era muy grande, porque Cataluña es grande, España es grande, el mundo es muy grande, se rodeó de compañeros, también sacerdotes jóvenes, que compartían su carisma, el llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Ahora, la desamortización, o sea, no solamente fue una expropiación de los bienes materiales de la iglesia, sino que le impidía a la iglesia educar a los sacerdotes, iba más allá que Sí, una sí, mera expropiación. se cerraron los seminarios y se cerraron también, repito, no, las congregaciones religiosas morían de viejitos porque no podían Fue admitirlo. muy agresivo, una medida muy Sí, agresiva, sí, sí, muy sí, 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 sí. agresiva. En la ¿Qué años, época, perdón? eh, hablo de memoria, 1834-35, que me corrijan los historiadores si no Sí, sí, si no he acertado. Pero sí, eso, sí. primer tercio del siglo XIX. Y en ese ambiente Sí. de luchas políticas y de oposición a la Iglesia fue cuando San Antonio María Claret vio que era preciso gente que llevara la palabra de Dios por todo el mundo. O Ahora, sea que el como gobierno, este ministro, no sé qué, le permitió Mendizábal a Claret Mendizábal, le permitió hacer lo que... terminó esa fase liberal, Ah, y la reina de España, Isabel II, fue la que tomó como confesor al padre Claret. El padre ah, Claret era arzobispo en Cuba, en Cuba. en Cuba, sí, y desde Cuba la reina Isabel II lo llamó para que fuera su confesor. Eso también le permitió al padre Claret moverse por toda España en compañía de la reina. Aunque él no era mucho de palacio, sino Mm, que era más bien de predicar y de dar ejercicios, aprovechando las visitas de la reina. Pero sí, sí. cambió la situación política y poco a poco se fueron recuperando esas posibilidades para la Iglesia. Sí. De hecho, es una época en que hay muchas fundaciones de congregaciones religiosas, la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, yo recuerdo haber leído hace muchos años acerca de las calumnias contra Claret. Creo que en Cuba, un hombre que sufrió mucho, fue muy perseguido. Al padre Claret, que no le gustaba, como digo, nada la vida de palacio, le buscaba Sí, mucho para que influyera. Claro, lógicamente la figura de un confesor es muy importante porque puede claro. decidir a un lado o a otro favores y demás. Él estaba absolutamente al margen de todo, pero fue, y no es exageración, una de las personas más calumniadas del siglo XIX en España, con Sí. acusaciones de verdaderamente bárbaras, caricaturas obscenas, pornográficas, publicadas en mucha de la prensa liberal de la época. Sí, 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 fue una persona. Él levantó el monasterio del Escorial, que está cerquita de Madrid, le devolvió la vida, digamos. Estaba Sí, sí. muerto, como todo, por consecuencia de la desamortización, y le acusaron de haber robado muchas cosas, todo falso, con el fin de desprestigiarlo. Y él estuvo hasta el final cultivando la virtud de la humildad, porque verdaderamente no respondió a ninguna de esas acusaciones, solo con la oración y el silencio. Sí. Claro, yo me pregunto, ¿no? Siendo el confesor de la reina, podría haberse vengado de sus detractores y no lo Sin hizo. duda, sin Era un duda. hombre Esa es la manso, diferencia. Es la diferencia entre los santos y las personas normales. Mm, Un santo lo claro, lleva la todo. mansedumbre. Sí, 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 sí.
Él nos dejó su autobiografía escrita por obediencia al padre general, al padre Chiffré, y en su autobiografía nos deja siempre, iba dejando cada año los propósitos de los santos ejercicios espirituales. Y durante muchos años, durante unos 40 o 40 y tantos años, cada día hacía examen de la mansedumbre y de la humildad, precisamente. Sí. Ser manso de corazón como Jesús. Por eso es santo. Por eso es santo. En la misma época, en la Argentina, también se expropiaron los bienes de la iglesia. Eso lo hizo un tal Rivadavia, presidente Rivadavia, aquí en la Argentina. Se ve que la historia de España era moda. Claro, estábamos muy, muy juntos. A pesar de que en la Argentina se había declarado la independencia, etcétera, en el año 1816, la influencia del liberalismo español sobre Latinoamérica. Yo me interesa la política y veo mucho paralelismo entre lo que sucede en España y después, unos años después, empieza a suceder en la Argentina. Bueno, lo que pasa es que nosotros no tuvimos un Claret, tuvimos un Rivadavia, pero nos faltó el Claret. Pasando un poco más a Rusia, tuviste que aprender ruso, obviamente, y una lengua difícil. Te dedicaste durante años a eso, supongo, ¿no? Yo llegué, como he dicho, en septiembre de 2001 llegué a San Petersburgo. Y justo a poco de llegar, en mi primera visita al seminario, me acompañaban dos de mis compañeros de comunidad, el padre Mariano y el padre Mariano Sedano y José María Vegas. Y fui yendo al seminario, el entonces rector, cuya causa de beatificación está introducida, el padre Bernardo Antonini, me dijo, derecho canónico, ¡oh, qué bien! Pues el año que viene estarás dando clases de derecho canónico. Coincidió además que José María Vegas, uno de mis compañeros de comunidad, era el prefecto de estudios del seminario. Así que tuve una buena motivación para estudiar ruso, porque llegué en septiembre de 2001 y en septiembre del 2002 comencé a dar clases. Así que tuve un año bajo presión. Una buena motivación por una parte, pero claro, primero aprender la lengua, con dificultad, porque es un poco distinta. Yo, de todas formas, le doy gracias a Dios por haber caído aquí, no en China o en Japón, que te lleva 4 o 5 años el estudio de la lengua. Pero sí, fue duro. Mi único oasis en ese año de desierto era la misa en español en la parroquia de Santa Catalina para una pequeña comunidad de hispanohablantes. Entonces, los sábados por la tarde yo podía descansar, olvidarme del ruso y celebrar la Eucaristía en español y predicar en español y entender lo que estaba diciendo. Sí. Pero no es imposible, el ruso se puede aprender, se puede aprender. Y ahora estás todo el tiempo hablando en ruso, obviamente. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? En Rusia hay gente muy capaz, pero no todo el mundo habla ruso, así que claro, soy yo el que he llegado aquí, no ellos los que han ido a España. ¿Y por qué Murmansk? ¿Acaso hay católicos en Murmansk? Sí, la ciudad fue construida, como he dicho, hace 100 y poco años, ¿no? Sí. Y sobre todo después de la revolución, muchos de los que vinieron aquí eran bielorrusos, eran ucranianos, eran polacos, con raíces católicas. Ellos, muchos llegaron no por propia voluntad, más bien desterrados, sí, y conservaron su religión. Durante muchos años no hubo otra iglesia que la iglesia ortodoxa. Incluso en los años de comunismo más duro, alguna iglesia ortodoxa estaba abierta, pero ya a partir de la perestroika, a partir del 92, 93, algunos sacerdotes de San Petersburgo, respondiendo a las peticiones de los católicos de Murmansk, comenzaron a venir con cierta regularidad. Y ya hacia 1998, cuando llegamos los claretianos a San Petersburgo,
El año 99 le pedimos al obispo una parroquia. Él nos dijo que en San Petersburgo no, en Moscú tampoco, y nos ofreció la parroquia de Murmansk, Monseñor Tadeusz Kondruszewicz, que ahora está en Minsk. Y en 2000 nos hicimos cargo de la parroquia. ¿Por qué? Porque los católicos de Murmansk habían escrito al obispo pidiéndole una presencia permanente, no cada 2 semanas o una vez al mes, sino alguien que viviera permanentemente. Y te hago una pregunta. ¿Desde Murmansk ustedes atienden otras ciudades cercanas a Murmansk? Desde Murmansk tenemos un centro pastoral en una ciudad que se llama Apatiti, que está a 180 kilómetros. Cada 2 semanas intento ir a celebrar, si la nieve lo permite, la carretera está abierta. Ha habido algún domingo, ahora que no me oyó mi madre, ha habido algún sábado, porque voy los sábados por la mañana, que he rezado mucho por el camino, porque la nieve y el frío y el viento y la niebla, todo junto no me permitían ver el camino, así que yo iba, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce por caminos seguros. Cuando la nieve se cruza, uno no distingue la carretera de la banquina. Y además con la noche polar es de noche, es noche cerrada. Es una experiencia. Yo cuando algún amigo de la universidad, yo estudié Derecho antes de ingresar en el seminario. Abogado. Sí. Licenciado en Derecho, no llegué a colegiarme, pero sí terminé los estudios. Sí. Y alguna vez algún amigo de la facultad me dice, uy, he hecho un curso de conducción extrema, hemos ido a un circuito y hemos hecho giros. Sí, o por hielo, y yo digo, bueno, pues vente a Murmansk y 6 meses tienes conducción extrema. Claro, vamos a Apatiti cada 2 semanas, cuando lo permiten las circunstancias. Ahora estamos aislados. Apatiti no suena ruso. Apatiti. Es un mineral, es un tipo de mineral. Por la zona, sobre todo en Monchegorsk, hay muchos minerales. Hay otra ciudad que se llama Níquel. Muchos de los nombres de esas ciudades están relacionados con minerales porque es una zona minera. O sea, le pusieron a las ciudades nombres de minerales. Eso es, Eugenio, eso es, sí. Y allí arrendamos una sala en la biblioteca municipal y nos juntamos los sábados que más, pues 15 personas. Mi récord en Apatiti son 15 personas. Sí. Y celebramos la Eucaristía, pues como los primeros apóstoles, más o menos. Comenzamos, yo recuerdo en 2002, mejor dicho, celebramos en casa de una señora que todavía vive, 4 o 5 personas. Ahí quitábamos las cosas de la mesa, poníamos el mantelito, el crucifijo y celebrábamos la misa. Así que, salvando las distancias, que me perdone San Pablo, me sentía un poco como San Pablo, ¿no? Con las primeras comunidades. Líbreme el Señor de compararme con San Pablo, ni de lejos. Alejandro, ¿hubo en la zona de Murmansk y aledaños campos de concentración soviéticos? ¿Los gulags? Sí, hay una zona que está yo no he llegado a ir, el anterior párroco, el padre Juan Emilio Sarmiento, que es argentino de Córdoba, él sí que llegó a ir. Es una especie como de isla donde estuvieron recluidos muchos, sí. A unos 60 kilómetros de Murmansk hay un memorial. Digamos que quizá los oyentes recuerden que Leningrado, lo que es ahora San Petersburgo, estuvo sitiado casi 3 años, ¿no? Si los nazis no llegaron hasta San Petersburgo, hasta Leningrado, fue porque en el frente de Murmansk, lo que llaman aquí Polarny Zory, los frenaron. Digamos que Murmansk fue la barrera de contención para que los nazis no llegaran hasta Leningrado con tanta fuerza. Murmansk, los nazis llegaban vía marítima, ¿entiendo? ¿O sí, cómo? Y por aire, sí, llegaban desde la frontera de Noruega y de Finlandia. Entonces, claro, en el memorial que está a esos 60 kilómetros que he dicho, hay lápidas con los distintos frentes, ¿no? Los ataques nazis al principio y los contraataques comunistas.
Y por eso hubo campos de concentración, sí, para los prisioneros. Sí, sí. Bien, y en la época del estalinismo, de la represión, eh, hubo campos de concentración de prisioneros rusos no comunistas, los llamados enemigos del pueblo, porque recuerdo, por ejemplo, que están las islas de Salavki, pero no están por ahí, ¿no? ¿O sí? Están, para lo que es Rusia, que Rusia son 11.000 kilómetros. Bueno, ¿qué voy a decir un argentino de un país grande, ¿no? Sí, 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 Pero, sí, pero, pero no pero se Rusia, compara. Sí, claro, Rusia son 11.000 kilómetros de claro. longitud, sí. Entonces, está relativamente cerca. No está al lado, pero está relativamente cerca, sí. Ya digo, Claro, yo no llegué. digo, Ujú. no, no, digo la memoria de los mártires, de los cristianos, ortodoxos, católicos, protestantes, en fin, de tantas personas que sufrieron por la represión soviética, se conserva en... Yo cuando llegué a San Petersburgo, a poco de llegar, fui, digamos, uno de los miembros del Tribunal de Beatificación de los Nuevos Mártires de Rusia, sí. Ah, no Tomamos sabía eso, mira. testimonio, tomamos testimonio a varios testigos que alguna señora muy mayor, muy mayor, muy mayor, que había recibido la comunión de algunos de esos que ahora están en proceso de beatificación, sí, en San Petersburgo sobre todo. Sí. Y, o sea, hay Los, un grupo de hombres, hombres y mujeres, nuevos mártires rusos que están en proceso de beatificación por ser perseguidos, martirizados por y morir el perdonando a sus comunismo, ¿no? enemigos, sí, Y morir morir perdonando a sus perdonando a sus enemigos, que enemigos, esa es claro. la clave ¿Y para el quiénes son, por martirio. ejemplo? ¿Te recuerdas a unos nombres? Hay uno sobre todo que era párroco en la iglesia de Santa Catalina, el ¿Dónde padre estuviste vos? donde yo celebraba los sábados la misa en español. ¿Sí? El padre Butkiewicz lo mataron además la noche de Pascua, no recuerdo de qué año, en la década de los 30, no recuerdo exactamente en qué año. Ese es uno de los más, digamos que es como el primero en la lista, ¿no? Los franciscanos editan un calendario litúrgico y a pie de página de ese calendario, prácticamente cada día hay una nota. Sufrieron represión o murieron por Cristo una o dos personas, prácticamente cada día del año. O sea que sí fue una persecución virulenta, sí. Bueno, Ahora esperemos mismo que sí. se encarga uno de los sacerdotes, uno de los párrocos de San Petersburgo, el padre Krzysztof Pajarski, es el que se está encargando del proceso de... Ha publicado varios libros Mm. sobre los mártires, los nuevos mártires rusos. Sí. Hay unos cuantos, sí. Fueron muchos años Es una, de sí. persecución. Mm. Me interesa particularmente porque es algo que realmente uno desconoce. Uno, digamos, desde la Argentina conoce a los santos, digamos, más populares, ¿no? Pero estos nuevos santos del siglo XX, los mártires del comunismo, son desconocidos. Hasta hay cierto deseo de no recordarlos demasiado, parece no políticamente correcto recordar, pero es Hay, importante. Hay un proceso aquí todavía por hacer en Rusia, que es el de reconocer su propia historia. Sí. El comunismo evidentemente tuvo muchas buenas cosas y eso lo dice también la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Reconoce, la doctrina social de la Iglesia no se inclina ni por... Es que también me tocó dar doctrina social de la Iglesia en el seminario. Sí, No se inclina ni por el comunismo ni por el capitalismo. Dice que el sí, comunismo tiene una serie de cosas buenas, la sí, educación para todos, la sanidad para todos, la sí, sí. seguridad pública, y eso es de alabar. Y hay muchas abuelitas que vienen a misa que tienen estudios superiores. Eso lo consiguió el comunismo. Pero claro, lo que era el respeto a la dignidad de la persona, las libertades personales, el derecho a elegir un trabajo, todo eso brillaba por su ausencia, ¿no? Y ese Claro. proceso de reconocer que no todo fue bueno en la Unión Soviética está todavía por hacer aquí en Rusia. Sí. Alejandro, por última pregunta, porque supongo que estarás ocupado. ¿Cuál es la relación
local con la Iglesia Ortodoxa? Me alegro de que me hagas esa pregunta, Eugenio. Eh, hay un, ha habido- hay mu- digamos, cuando llegamos a Murmansk, el año 2000, había Sí. un obispo que era el obispo Simón, ortodoxo. Y mientras nosotros, los claretianos, veníamos cada 2 semanas o una vez al mes para celebrar la Eucaristía, él nos acogió muy bien, nos recibía en su casa muy bien. Cuando ya el padre Juan Sarmiento le manifestó el deseo de permanentemente vivir en Murmansk, entonces se enfrió la relación. Y hubo varios momentos no muy feos, digamos, ¿no? Ahora hay otro obispo, el obispo Metrofán, y, por ejemplo, cuando celebramos los 10 años de la consagración del templo, construimos una iglesia después de muchas dificultades burocráticas, problemas con la administración local, con la administración regional. Bueno, construir una iglesia siempre es duro, pero en Rusia más todavía. Y cuando cumplimos los 10 años, mandamos la invitación al obispo. El obispo no vino, pero envió a un diácono ortodoxo que habló muy bien. Habló de que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, que tenemos que trabajar juntos en la propagación del Evangelio. Fue un momento bonito. Fue una cosa que nos gustó, primero porque viniera alguien y respondiera a la invitación, y segundo porque fueron palabras de fraternidad, digamos, ¿no? De un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor Jesús, a pesar de que llevemos 1000 años prácticamente caminando en paralelo, pero en la misma dirección, pero sin poder juntarnos de momento. Ustedes viven en Rusia un poco la tragedia de la división de los cristianos. Creo que lo palpan así en modo Si hay algún campo práctico, para, si diario. hay algún lugar para el ecumenismo diario, no para el ecumenismo de fin de semana, de fotografía, de visita, ¿no? Sino para Sí, el vivir cada día, día a día. Yo cuando abro la iglesia, por ejemplo, por la tarde, antes de la Eucaristía, a veces se asoma gente y dice, ¿puedo entrar? Es que soy cristiano. Ellos dicen, los ortodoxos dicen, yo soy cristiano. Y yo le digo, yo también soy cristiano, yo también soy seguidor de claro. Jesús. Y al final las diferencias existen, pero no son tantas. Quiero decir que los ortodoxos tienen los 7 sacramentos, reconocen Sí. a la Virgen María. Teológicamente no estamos tan lejos, ¿no? Las diferencias que hace 1000 años produjeron el cisma, ahora teológicas me refiero, ahora están ya superadas. Simplemente eran hijos de su tiempo. Hace 1000 años, si no estás conmigo, estás contra mí. Ahora yo entiendo que tú piensas de una manera, yo pienso de otra manera, pero podemos vivir juntos. Hace 1000 años, no. Está muy Pero bien, bueno, claro. estamos en ello. Yo en broma digo que ojalá dentro de poco, en el año 2054, vamos a celebrar el milenario del cisma. No sé Claro. si conseguiremos la unificación antes. Ojalá. Cada año rezamos el octavario por unidad de los cristianos en enero, y cada día pues tengo contacto con ortodoxos porque vivo rodeado. En Murmansk, si la ciudad tiene unos 200 y pico mil habitantes, en Pascua, si nos juntamos 150 católicos, personas en la Eucaristía, está bien. O sea que somos una mínima minoría rodeados sobre todo de ortodoxos, y ahí estamos intentando llevar un poquito de luz a la noche polar. Es muy lindo, muy emocionante lo que contás, impactante también, porque estás en un lugar realmente apartado, muy lejano, no solamente aún en Rusia, supongo que los rusos dirán Murmansk como refiriéndose al fin de Sí, todo, ¿no? Murmansk, hace 20 años Murmansk estuvo en todos los periódicos, en todos los noticieros, cuando se hundió el submarino Kursk. Si Claro, recuerdan, sí, hace sí, sí, 20 sí, claro, años el submarino nuclear Kursk salió de una base de submarinos que está a 15 kilómetros de Murmansk, claro, claro, y se hundió. Murieron 118 personas. sí, sí. Y entonces Murmansk se convirtió en noticia, pero por desgracia, digamos, ojalá no hubiera sucedido aquello. Entonces, si hace 20 años todo el mundo supo dónde estaba
Murmansk. Ahora sí, ahora es una ciudad pequeña para lo que es Rusia y con un clima duro. Pero, repito, las abuelas vienen a misa, pues cómo no voy a celebrar para ellas. Abuelas que sufrieron lo que es la persecución del comunismo. Y no es un haced lo que queráis, no, era un si vas a la... no puedes ir a la Eucaristía porque está cerrado. Si tienes un crucifijo en casa, puedes ir a la cárcel. Si tienes una Biblia, te pueden echar del trabajo o tus hijos pueden no llegar a la universidad. O sea, era jugarse la vida, ¿no? Entonces yo creo que lo mínimo que podemos hacer es ocuparnos de ellas ahora que hay libertad para ello. Alejandro, muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, Eugenio, por Saludos, acordarte de bendiciones. mí. Un placer. Igualmente, Placer. gracias. Adiós, adiós.